Bienvenido al mundo del tarot de Victoria Arderi. Soy tarotista, profesora de tarot de Argentina. Y hoy te voy a hablar de por qué considero que el tarot de Rider-Waite es el mejor para aprender. Nosotros podríamos decir que básicamente dentro de lo que es el tarot hay tres grandes ramas que después repiten muchísimos creadores de barajas. Tenemos por un lado el tarot de Rider, que es este. Es un tarot del 1900, bellísimo, muy sencillo. ¿Y cuál es lo que considero que lo hace superior para aprender a leer las cartas? Con este tarot, que es el de Rider, mira, por ejemplo tenés el 2 de copas, ¿no? Compara este 2 de copas con este 2 de copas. Este es el tarot de Marsella. En el tarot de Marsella vemos dos copas nada más, y en el tarot de Rider tenemos una pareja haciendo un brindis de amor, y podemos entender, sin tener que usar la memoria, que esta carta nos habla de una buena sociedad, de un encuentro entre amigos, con afinidad, unas personas que se llevan bien. Lo mismo si comparamos, mira, el 3 de copas, vemos una fiesta, una celebración. Cuando vos te vas a relacionar con el tarot de Marsella, fíjate lo que ves, 3 copas. Entonces por eso considero que es superior para el aprendizaje. Y cuando empezamos a ver los distintos tipos de tarot, también tenemos el egipcio, que es un tarot genial, que tiene, mira, ¿lo ves? Tiene muchos planos, tiene 3 planos, un plano superior, un plano medio, un plano inferior. Y para poder aprenderlo, tenés que estudiar toda la mitología egipcia, tendrías que estudiar numerología, letras hebreas, inclusive todo lo que es la carga astrológica de los planetas y de los signos. De modo que yo considero que está buenísimo empezar a leer el tarot con el Rider-Waite y después, como una meta para un tarotista, estudiar el egipcio. Te quiero invitar, si querés seguir investigando estos temas de cómo usar el tarot como una máquina para pensar, a que vengas a mi grupo de Facebook que se llama El Mundo del Tarot y que te suscribas a este canal. A vos, donde quiera que estés ahora, te deseo que Dios te bendiga donde más lo necesites. Un lugar favorito, pero ese lugar favorito tuyo, imagínatelo a las 12 de la noche. De día, ese lugar que te gusta tanto es luminoso, es cálido, pero en medio de la noche no se ve claro. Y ese es el sello de la carta de la luna. Cuando esta carta aparece como consejo, nos dice que no te quedes adentro, que te abraces a la vida.